grabar en esta computadora. Muy bien. Estamos ya grabando nuestra sesión y como les decía, bueno, ya nos pusimos en presencia del Señor y como les decía, sean todas y todos bienvenidos a nuestra segunda sesión de formación. Les voy a pedir que quien pueda apague el micrófono mientras estamos en la exposición de la reflexión. Después vamos a poder acceder a la voz, vamos a poder encender nuestros micrófonos y poder compartir, ¿verdad? Bueno, estamos viendo en nuestras sesiones de formación, estamos viendo el tema de la conversión pastoral y estamos viendo aquí les muestro el documento, la conversión pastoral, ¿sí? Y se titula así, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. Es una instrucción de la congregación para el clero. Bien, haciendo una recapitulación de nuestra sesión pasada, habíamos dicho que la congregación del clero, es decir, desde esta instrucción que viene del Papa, se nos invita a tener una actitud de conversión. Es decir, tratar de motivar en nuestra vida cristiana nuevas maneras de organizarnos, nuevas maneras de comunicarnos, nuevas maneras de relacionarnos, de vincularnos para enfrentar e insertarnos en los desafíos de nuestro mundo contemporáneo, ¿verdad? El tiempo que nos está tocando vivir. Y uno de los desafíos habíamos dicho que es la parroquia, ¿verdad? La vida parroquial y la dinámica parroquial está cambiando, porque está cambiando el mundo entero. La pandemia vino a detonar cambios que ya se venían dando desde antes y que ahora pues han provocado que nuestras dinámicas y concepciones, entre ellas la de la parroquia, empiecen a cambiar. Hay nuevos factores que se insertan en nuestra relación acerca de nuestra dinámica parroquial, nuestra comunidad parroquial, nuestra manera de vivir esta comunidad. ¿Ok? Sí, nos están diciendo que alguien tiene micrófono abierto. Vamos a ver. Acuérdense que vamos a apagar nuestros micrófonos, ¿verdad? Muy bien. Perfecto. Entonces, habíamos dicho que se requiere una actitud de conversión, que la parroquia es una de las realidades que están cambiando, que la parroquia nos está planteando desafíos y sobre todo desafíos para relacionarnos y hacer comunidad, y que esta conversión para enfrentar estos desafíos, acuérdense que los procesos de conversión en la iglesia siempre están ligados a cambios y desafíos, ¿verdad? Incluso a nivel personal. Cuando experimentamos a nivel personal la necesidad de la conversión es porque estamos enfrentando un desafío, un cambio, una situación que nos hace entrar en crisis, ¿sí? Bueno, así es en la iglesia y así es entonces, por eso en nuestro documento se nos habla de esta conversión y al hablar de conversión tenemos que definir, bueno, cuál es la crisis que estamos nosotros enfrentando y cómo fomentar la actividad misionera de la iglesia que ha acompañado a la historia de la iglesia desde el inicio, desde su inicio la iglesia ha sido misionera, cómo vivir esa realidad misionera en nuestro tiempo, ¿verdad? Bueno, ahora sí vamos a compartir pantalla para continuar. Nos habíamos quedado ahí en la misión, ¿verdad? Bueno, les comparto pantalla. Permítanme tantito. Aquí está. Muy bien. Bueno, pues entonces, después de la misión, estamos en el número 5, en el número que el documento nos invita a reflexionar acerca de la comunidad de comunidades, es decir, la parroquia como comunidad de comunidades. Una parroquia debe ser inclusiva, evangelizadora y atenta a los pobres, ¿ok? Inclusiva, evangelizadora y atenta a los pobres, para que sea comunidad de comunidades. Inclusiva, evangelizadora
y atenta a los pobres. Chequen el efecto que le puse, ¿eh? Muy bien. Inclusiva, evangelizadora y atenta a los pobres. Ok. Bueno, el documento nos dice que el sujeto de la acción de la iglesia, ¿sí? Es decir, el sujeto de la misión y la evangelización es siempre el pueblo de Dios. Eso no lo podemos perder de vista. El sujeto es el pueblo de Dios. Al pueblo de Dios nos debemos, para el pueblo de Dios estamos, pudiéramos decir, por ejemplo, que para el pueblo de Dios estamos, estamos en las agrupaciones, en el grupo, en el MEP, en la Acción Católica o en los grupos en los que estemos, ¿verdad? Estamos para servir al pueblo de Dios, ¿sí? Siguiendo el derecho canónico, el pastor de la parroquia, es decir, el pastor de la comunidad, es el párroco, pero el sujeto de la misión de la evangelización es el pueblo de Dios. Y el párroco, es decir, los sacerdotes, párrocos y vicarios y religiosos, somos pueblo de Dios que tenemos una encomienda ministerial, un servicio específico, pero seguimos siendo pueblo de Dios. O sea, no quiere decir que entonces hay que hacer misión para el pueblo de Dios, pero los sacerdotes no somos pueblo de Dios. No, también nosotros somos sujetos de misión, ¿verdad? O sea, también a nosotros nos pueden evangelizar y pueden hacer una misión para con nosotros o para con los seminaristas, etcétera. Nosotros somos pueblo de Dios, pero con una encomienda ministerial muy específica, que es dirigir la pastoral, o ser el pastor de la parroquia. ¿Okay? Muy bien. La comunión y unidad de los diferentes componentes que articulan una comunidad parroquial es muy importante. Este documento nos recuerda que existe una complementariedad y colaboración a la que estamos llamados todos los bautizados, ¿sí? Quienes participamos del bautismo, estamos llamados a complementarnos y a colaborar para construir un único cuerpo. Ahí lo verificamos en la cita que aparece ahí, 1 Corintios 12:2, ¿verdad? Y el número que lo menciona es Conversión Pastoral 28, ¿verdad? Laicos consagrados, diáconos, sacerdotes, vicarios, párroco, todos estamos llamados a vivir esta complementariedad, ¿sale? Bueno, la parroquia entonces es una comunidad convocada por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso no lo podemos olvidar. Nosotros, por el bautismo, estamos llamados a vivir una comunión, pero el Espíritu Santo es el que nos guía y nos inserta en una comunidad. Entonces, la parroquia es convocada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque al celebrar los sacramentos, estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Y para qué nos inspira o nos convoca el Espíritu Santo? Para anunciar la palabra de Dios y hacer renacer nuevos hijos en la fuente bautismal reunida por su pastor. Celebra el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor y da testimonio de la fe en la caridad, en un estado permanente de misión. Es decir, fíjense las palabras que están resaltadas en rojo: anunciar, celebrar y dar testimonio, ¿verdad? Catequesis, liturgia y pastoral social, en un estado permanente de misión. Estas tres que son las pastorales básicas, centrales, la pastoral profética, la pastoral litúrgica y la pastoral social, las tres en estado permanente de misión. Se puede hacer misión o se debe hacer misión, más bien, con las tres pastorales, integrando las tres pastorales. Bueno, esto la Acción Católica lo sabe muy bien porque desde tiempos inmemorables, es decir, desde que inicia la Acción Católica en los años 30, la Acción Católica buscaba en sus proyectos tener actividades integrales. Integraba la pastoral profética, antes no se le llamaba así, se le llamaba catequesis o se le llamaba, hacían misión catequética, ¿verdad? Hacían misión catequética, tenían sus celebraciones litúrgicas y tenían su apostolado de acción social. Entonces, ya esto es un camino recorrido por la iglesia, ¿verdad? Muy bien. Las palabras del Papa Francisco nos recuerdan que la parroquia no es una estructura caduca,
porque tiene una gran plasticidad o debe tener una gran plasticidad. Puede tomar formas muy diversas que requieren la docilidad y creatividad misionera del pastor y de la comunidad. Si es capaz de reformarse y adaptarse, seguirá siendo la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos y de sus hijas. Si recuerdan, en la sesión pasada vimos una diapositiva en la que se nos presentaba cómo se distribuía al principio en las Domus Ecclesiae, cómo se distribuía los lugares para la catequesis, para la liturgia, etcétera, ¿verdad? Y para la convivencia. Y entonces, en realidad los primeros siglos del cristianismo, la parroquia era una casa entre las casas. Bueno, nos comenta el documento que si somos capaces de tener creatividad misionera, vamos a lograr que la parroquia siga siendo casa entre las casas, es decir, que siga siendo un lugar de encuentro para el pueblo de Dios. Si no, si hacemos de la parroquia un espacio burocrático, solo para procedimientos de papelería, pues va a dejar de ser, ¿verdad?, la casa entre las casas. Va a quedar como una oficina de la iglesia para emitir documentos, ¿sí? Que desafortunadamente en muchas ocasiones así lo vemos. Bueno. Bien, el estilo espiritual y eclesial de los santuarios. La parroquia debe, nos dice el documento, la parroquia debe conservar el estilo espiritual y eclesial de los santuarios, ¿verdad? En estos, ¿cuál es el estilo espiritual de los santuarios? Un santuario es el lugar al que llega la persona sufriente buscando alivio, ¿sí? Eso es un santuario. Llega la persona sufriente buscando alivio, encomendándose al santo al que está encomendado el santuario. Muchas veces es nuestra Santísima Madre María. Bueno, pues esa espiritualidad debe de conservarla también la parroquia. La parroquia debe ser un espacio en el que se ofrezca el sacramento de reconciliación y en el que se realice un servicio para los sufrientes, para los pobres, ¿verdad? Es un lugar en donde se encuentra el rostro de Cristo misericordioso, o es un lugar en donde se debe encontrar a Cristo misericordioso, ¿verdad? Un santuario abierto a todos, principalmente a los sufrientes, a los pobres. A mí me gusta incluir la palabra sufrientes porque nos ayuda a entender bien quién es el pobre. Nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿quién es pobre? Dependiendo de qué parroquia estemos hablando, dependiendo de qué ciudad, de qué territorio. No, la condición de pobre evangélicamente no depende, no es económica, no tiene un significado solamente económico, ¿sí? No solamente económico, sino que tiene un significado que trasciende a un criterio de una economía de una canasta básica, ¿verdad? En un país, es decir, desde los criterios de la sociología o de la economía, ¿quién es el pobre? Pues al que no le alcanza para consumir la canasta básica, pudiera ser un criterio. Bueno, para nosotros como iglesia, que seguimos el criterio del evangelio, el pobre es toda persona que sufre. Ese es el pobre. Por eso yo incluyo ahí la palabra sufriente. La parroquia debe estar abierta a cualquier persona que sufre, porque son los destinatarios privilegiados del evangelio, ¿verdad? Acuérdense cuáles son los signos mesiánicos, ¿sí? Los ciegos ven, los cojos andan, las personas, los oprimidos son liberados, ¿verdad? Esos son los signos mesiánicos, ¿sí? Entonces, la parroquia es un lugar en donde los signos mesiánicos se deben hacer visibles. Los que están sufriendo son aliviados ahí en la parroquia, ¿ok? En particular, los sacerdotes, diáconos y consagradas deben mostrar compasión por las personas heridas, las personas sufriendo. Entonces, bueno, ahí sí que el mensaje va para nosotros, los sacerdotes, a quienes estamos llamados de manera especial a atender, a mostrar el rostro compasivo de Dios. ¿Ok? Evitar el riesgo de caer en una excesiva y burocrática organización de eventos, lo que les decía ahorita, ¿verdad? Evitar que nuestras parroquias se conviertan en una oficina burocrática que organiza eventos, ¿verdad? Quiero solicitar una primera comunión, un 15 años, una boda, una misa de aniversario, pues voy a la iglesia, como ir a una oficina, compro
hago mi solicitud, tengo la papelería, etcétera, etcétera. Eso es burocracia, ¿verdad? Que se tiene que hacer, claro, se tiene que hacer por motivos de formalidad, pero no es el acento, no es el acento que debe tener la parroquia, o no es lo que se debe subrayar o resaltar. Lo que se debe subrayar es la misión evangelizadora, ¿verdad? Y las cuestiones formales, pues, realizarlas, claro que sí, ¿verdad? Por eso existen grandes archivos históricos, por ejemplo, en la iglesia, porque se han llevado, se han conservado los documentos y se han organizado de una manera excelente. Es decir, eso se debe hacer, sí, pero no es la función principal, no se debe subrayar, ¿verdad? Ok, y lo que nos dice el documento es que no debe convertirse en una burocracia que se olvide o que no corresponda a la evangelización. ¿Verdad? Los documentos que archivamos y que a los que le ponemos mucha atención en la parroquia, pues están en función de la evangelización y de los sacramentos. Pero no, a veces se nos puede ir el tiempo, y lo digo yo también como sacerdote, a veces se nos va el tiempo pensando en detalles técnicos y prácticos que no corresponden a la evangelización, ¿verdad? Bueno, al momento de revisar las estructuras, la iglesia debe meditar sobre el misterio que le es propio. Es decir, en esta llamada que nos hace el documento a revisar nuestras estructuras y revisar que nuestros procesos estén en función de la evangelización, no podemos olvidar el misterio que nos es propio, es decir, el misterio de Cristo. Nosotros promovemos el encuentro con Cristo y queremos tener también un encuentro con Cristo, ¿verdad? Y esto exige un cambio de mentalidad, una renovación interior, ¿verdad? Sobre todo quienes están al frente. Vuelve a insistir el documento que sobre todo los sacerdotes, ¿verdad? Pero cuando dice quienes están al frente también se refiere a coordinadores de grupos, ¿verdad? También se refiere a laicos que están al frente de movimientos, de grupos, de apostolados, ¿verdad? Y eso está en la conversión pastoral número 35. Muy bien, aquí les muestro una foto que me compartió el monseñor, el obispo de la Tarahumara, ¿verdad? Monseñor González, que en el que podemos ver la espiritualidad de un santuario, ¿verdad? La gente debe llegar ahí al santuario en el que se articule, se vincule la relación entre sacerdotes religiosos y laicos, y todos podamos encontrar el rostro misericordioso de Dios, ¿verdad? Bueno, pero esta foto también nos sirve de nexo para la siguiente diapositiva, que nos dice que a la hora también de revisar nuestras estructuras, estamos llamados a considerar la historia de la comunidad y la memoria familiar de la gente. El lugar sagrado, el lugar en el que hacemos oración, nos evoca momentos significativos de nuestra vida. Por ejemplo, el templo en el que hicimos la primera comunión, o el templo en el que fuimos bautizados, o el templo en el que los matrimonios en el que recibieron el sacramento del matrimonio, les evoca, les transporta a un momento de inspiración y de comunión con Dios muy especial, que quienes estamos trabajando en las comunidades parroquiales tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes, miembros de Acción Católica o de MEP, cuando van a alguna misión, cuando van a dar una plática, tomen en cuenta la historia de la comunidad, la memoria, tomen en cuenta lo significativo que es para la persona ir ahí, reunirse ahí, ¿verdad? O, por ejemplo, tomar en cuenta en las reuniones, ahora ustedes me dirán, bueno, padre, pues ya con la pandemia ya no hay reuniones presenciales. Bueno, ya habrán después, pero entonces, también en las reuniones virtuales, tomen en cuenta que quienes se reúnen, por ejemplo, en una reunión de Acción Católica, están conectados con toda una historia de este modelo de agrupaciones, de este modelo de organización de laicos, que es significativa y que no podemos nada más llegar a decir, bueno, pues, a ver, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer una misión diferente, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta la memoria, la historia, la memoria familiar. Y eso lo dice el documento Conversión Pastoral número 36. ¿Ok?
Muy bien. Y entonces nos dice el documento que como es importante considerar la comunidad reunida, los procesos, la memoria familiar, tenemos que tener un discernimiento para en los procesos de renovación y de conversión fomentar una gradualidad, proponer etapas de conversión, no forzar tiempos, no implementar apresuradamente, olvidando a las personas involucradas, ¿verdad? Ser conscientes de que el santo pueblo fiel de Dios está ungido con la gracia del Espíritu Santo. Ser conscientes de que el Espíritu Santo inhabita en cada una de las personas bautizadas. ¿Ok? Eso está en Conversión Pastoral número 37. Muy bien. Entonces, es oportuno superar tanto una concepción autorreferencial como la clericalización de la atención pastoral, que esto ya lo ha dicho el Papa Francisco muchas veces. Es decir, es oportuno que nos demos cuenta que todos los bautizados somos importantes en la iglesia. Esto ya se ha venido trabajando y discerniendo, no es una novedad lo que propone el Papa, ¿verdad? Esta reflexión ya ha sido tomada y desmenuzada durante todo el siglo pasado, el siglo XX, durante todo el siglo pasado. En el siglo XVIII, la iglesia se dio cuenta que sola no podía, después de la separación iglesia-estado y la distinción de competencias que se hizo franca en el siglo XIX, es decir, que ya no había vuelta atrás, que ya los estados decían, a ver, tú iglesia, dedícate a lo tuyo, que yo estado voy a organizar a la sociedad. Bueno, entonces la iglesia empieza a pensar cuál es su lugar en la sociedad. Y empieza a ver que, bueno, su lugar no puede ser solo la celebración de los sacramentos y no puede ser solo la vida al interno de un templo parroquial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misión desde un principio fue itinerante. Cristo salía hacia las periferias a buscar a las personas sufrientes. Entonces, la iglesia empieza a ver cómo podemos hacer para llegar ahí, pues a través de los laicos, ¿verdad? A través de los laicos, porque los laicos sí les es permitido llegar a esas realidades, ¿verdad? Acuérdense que en los momentos más álgidos de las separaciones de iglesia y Estado, a los clérigos y a los religiosos y religiosas se les fue limitando, ¿verdad? Eso estamos hablando del siglo XIX, pero en el XX, entonces viene toda una avanzada reflexión de que todos somos importantes, cada quien en su ministerio, en su labor, pero todos somos importantes. Ya no solo el párroco o el señor cura o el sacerdote es el único que tiene la misión de realizar un apostolado por la gente sufriente, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante cuando el Papa habla de no ser autorreferenciales, no clericalizarnos, nos está hablando de esto, es decir, de no centralizar toda la actividad de la iglesia en el sacerdote o en el obispo o en el papa o en la religiosa, sino todos tenemos un llamado especial y todos somos invitados a ser protagonistas activos de la evangelización. ¿Ok? Bueno, entonces estamos llamados a mantener viva la dinámica para que cada bautizado se considere protagonista, que los presbíteros en formación permanente ejerzan el discernimiento de vocaciones y ministerios. A nosotros los presbíteros nos toca el discernimiento de vocaciones y ministerios. O sea, digamos que a eso nos dedicamos, es nuestra misión, ayudarle a la comunidad a discernir e ir canalizando las diferentes vocaciones y ministerios, ¿verdad? Por ejemplo, pues a quién ponemos de coordinadora de acólitos, pues esta chica es buena para la liturgia y es buena para organizar a los niños y las niñas, órale, ella. Y a quién a quién invitamos para coordinar el movimiento de estudiantes y profesionistas, etcétera. O sea, nosotros colaboramos en este arte del discernimiento junto con el obispo y junto con los consejos de pastoral, obviamente, ¿verdad? Claro que también los consejos forman parte de esto, pero es la competencia del sacerdote dentro de la comunidad parroquial, el discernimiento, ¿verdad? Discernimiento centrado en el Espíritu Santo, evitando la actitud de negocio, ¿verdad? No negociar con la vida sacramental. Hay que formar a los fieles en la corresponsabilidad y solidaridad parroquial, pero no ver esto como un negocio, no ver, el grupo se junta el MEP
para que saquen dinero, para que tengan ganancias, ¿no? Para que su caja chica esté llena de recursos. Órale, ya, entonces a vender hamburguesas o a vender tacos en la parroquia, ¿verdad? No lo podemos ver como negocio, siempre como una función de solidaridad parroquial. ¿Sí? Si se van a realizar actividades económicas, tienen que tener un objetivo de solidaridad parroquial y corresponsabilidad. No nada más engrosar los niveles de recursos económicos que tenga la agrupación. ¿Ok? ¿Verdad? Porque a veces pareciera, y lo digo yo por mis experiencias en las parroquias en las que he visto, pareciera que los grupos de laicos se juntan a eso, a estar juntando y juntando y juntando para poder hacer el retiro siguiente. Bueno, siempre y cuando se ha justificado esa necesidad de ese trabajo, bueno, y siempre y cuando sea para un retiro, pero más bien habría que ver un plan a largo plazo para que las actividades del grupo estén en sintonía con la vocación que el Espíritu Santo les invita a tener, y que las actividades económicas sean un extra, estén en función de esas actividades apostólicas o del grupo. Entonces se necesita ahí un ejercicio de discernimiento que el sacerdote tiene que, junto con los laicos, tiene que hacer, para que no se convierta el grupo en simplemente una invitación a producir dinero. La misión concierne a todo el pueblo de Dios, laicos consagrados, diáconos y presbíteros, cada uno según su propio carisma. Esta es la idea repetitiva del documento. Todos estamos llamados a la misión, todos. ¿Ok? Bien, entonces la conversión de las estructuras, la conversión de la pastoral, tiene que tener este sentido misionero y se expresa en un proceso gradual de renovación de estas mismas estructuras y en diferentes formas de realizar la cura pastoral, y por eso lo subrayo, lo pongo esto en rojo, ¿verdad? Esta conversión pastoral, ¿cómo vamos a notar que estamos viviendo una conversión pastoral? Porque estamos experimentando diferentes formas de realizar nuestro apostolado, ¿verdad? Porque estamos experimentando diferentes caminos que nos lleven cada vez más a un encuentro vivo con Cristo y a la comunicación del Evangelio, ¿sí? Involucrando a todo el pueblo de Dios. Entonces, criterios de discernimiento para saber si estamos en un proceso de conversión. Estamos generando nuevos caminos que nos llevan a encuentros con Cristo, a la comunicación del anuncio del Evangelio y que involucran a todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Si estamos en ese canal, vamos bien, en un proceso de conversión pastoral. ¿Ok? Bueno, el documento, y ya esta es la última parte de esta noche, el documento nos presenta, esta parte va a ser un poquito, digamos, práctico-técnica, pero es importante que ustedes como laicos la sepan también. Nos presenta que la estructura física, la estructura jurídica, canónica, en la que se va a dar esta renovación, este proceso de conversión pastoral, es en la parroquia y en las maneras de agrupar parroquias, ¿verdad? Para tener una acción pastoral vinculada, que trascienda, que no solo se quede en el ámbito, en un pequeño círculo parroquial en donde son los mismos los que participan y no dejan que entre nadie más, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ustedes saben muy bien, como laicos, que esto puede suceder en las parroquias, que nuestros grupos se conviertan en círculos cerrados y ya nadie entra y somos los mismos, y los jóvenes el grupo de jóvenes sigue siendo el grupo de jóvenes, aunque ya todos tienen más de 30 años, ¿verdad? Entonces, oigan, ¿qué está pasando? Pues, no hay estructuras que promuevan la renovación. Entonces, el documento nos dice que la agrupación de parroquias promueve esto, es decir, la unidad pastoral o la zona pastoral, ¿verdad? Una diócesis, las parroquias de una diócesis se pueden dividir en vicarías foráneas o se pueden dividir en unidades pastorales o en zonas pastorales o en decanatos, que lo vamos a ver. Todas estas figuras son estructuras que promueven la trascendencia de las actividades de la evangelización y de las actividades apostólicas, ¿no? Las unidades o zonas pastorales no representan la solución a los problemas, pero sí son estructuras, nos ayudan a identificar estructuras para reavivar la vocación común a la evangelización. Entonces,
El trabajo por decanatos o por zonas o por unidades pastorales nos ayudan a reavivar la vocación común a la evangelización. Es muy importante, hijos e hijas, es muy importante que ustedes se lancen, se atrevan a trabajar también a nivel de zona, de decanato, de unidad pastoral, de zona pastoral, porque si no, les digo, nos quedamos en el mismo circulito cerrado de grupo y no trascendemos y se hace el grupo está en un círculo vicioso, está encerrado en un círculo vicioso, ¿verdad? La normativa canónica nos invita a identificar distintas partes territoriales para que ellas se reagrupen en el corazón de estas vive y actúa la dimensión comunitaria de la iglesia. La dimensión comunitaria de la iglesia entonces se vive en vinculación y en reagrupación entre parroquias, ¿sí? Es decir, una parroquia no puede ser una isla, no puede ser una isla, no puede ser un espacio solo para nosotros, en donde solo estamos nosotros y que nadie más entre. La parroquia tiene que estar relacionada con las otras parroquias, ¿verdad? Entonces, las agrupaciones entre parroquias son muy importantes. En esta agrupación de parroquias, bueno, el principal agente es el obispo, que lo consulta con su consejo presbiteral y que junto con el obispo y el consejo presbiteral luego lo platican con la parroquia 1, 2 y 3, los párrocos, y entonces se hace una zona pastoral o un decanato o una vicaría foránea, ¿verdad? En cualquier tipo de agrupación de parroquias deben ser respetados los elementos esenciales de la persona jurídica de la parroquia. Eso sí, se tiene que respetar todo aquello que constituye jurídicamente una parroquia. Pero en función de las actividades pastorales, apostólicas, evangélicas o de misión, se puede considerar una acción conjunta entre toda la agrupación. ¿Ok? Entonces, la agrupación, erección o supresión de parroquias deben ser realizadas por el obispo diocesano. El obispo diocesano puede verse en la necesidad de hacer incorporaciones, fusiones o divisiones, ¿verdad? Lo más común son las divisiones que ustedes y yo hemos visto, ¿verdad? Que existe una capilla y que, bueno, la van a hacer parroquia y van a dividir ya la zona parroquia, ¿verdad? Pero también puede haber fusiones, al contrario, puede haber que dos parroquias en las que ya no, en la pastoral no tiene sentido hacerla dividida, se fusionen, ¿verdad? No son motivos, bueno, también puede darse la supresión de una parroquia. No son motivos para una supresión la escasez de clero, la situación financiera u otro tipo de situaciones que puedan ser reversibles en el corto plazo. Es decir, en atención a la gente, a la memoria histórica y a la memoria espiritual de la gente, no es válido cualquier motivo para la supresión de una parroquia. ¿Ok? La erección o supresión de una parroquia se hace por decreto formal escrito. No se puede solo así de viva voz, bueno, vamos a quitar esta parroquia. Así no se puede proceder. En los casos de supresión, el decreto debe indicar claramente la situación concreta, las razones para la misma. O sea, por qué razones se va a suprimir y proceder a la devolución de sus bienes, ¿verdad? Y a veces se da la necesidad de reducir una iglesia a uso profano. Eso en México me parece que todavía no hemos visto, no sé, no tengo noticia de que en alguna diócesis se haya visto algo así, de que una parroquia o un templo parroquial se le dé una utilización profana, ¿verdad? Quizás sí exista, ¿verdad? No sé, no tengo la idea, pero no es algo común en México. En otros países en donde el número de católicos ha disminuido mucho, sí, algunos templos parroquiales se han convertido en museos o en salones de música para exponer música sacra, etcétera. Entonces, hay la opción de que un templo parroquial se reduzca al uso profano no indecoroso. Nunca un uso profano indecoroso, ¿verdad? Y compete al obispo junto con el consejo presbiteral decidir eso, ¿verdad? Ese cambio, esa reducción a uso profano no indecoroso. Ok, bueno, una vicaría foránea. ¿Qué es una vicaría foránea? Bueno, para facilitar la cura pastoral mediante una actividad común, varias parroquias cercanas pueden unirse en grupos peculiares. Vicarías foráneas, decanatos, arciprestazgos, zonas pastorales o prefecturas. El vicario foráneo, es decir, el encargado de la vicaría foránea, y la vicaría foránea es la estructura que
se gesta en una realidad fuera de la urbe. Así su mismo nombre lo dice. Cuando la realidad pastoral exige un trato diferente al que se tiene en la metrópoli o en la urbe, en la ciudad, pues entonces se genera una vicaría foránea, y el vicario foráneo es el sacerdote que está al frente de la vicaría. No necesariamente que tiene que ser un párroco, ¿verdad? Puede ser un sacerdote que, aunque no sea párroco, y debe fomentar y coordinar la actividad pastoral común en la vicaría, ¿verdad? Siempre estas agrupaciones tienen ese objetivo de fomentar la actividad pastoral común, ¿ok? Muy bien. El obispo diocesano podrá conferir otras facultades al vicario foráneo. También tenemos la unidad pastoral. Para favorecer la colaboración orgánica entre parroquias, el obispo diocesano, junto con el consejo presbiteral, puede decretar la agrupación estable e institucional de varias parroquias dentro de la vicaría foránea. Entonces, puede existir la vicaría foránea y dentro una unidad pastoral. En esta unidad se revisan los criterios de homogeneidad pastoral, cultural, sociológica. Si la realidad pastoral, cultural y sociológica exige que se haga una unidad aparte, pues se genera esta unidad, ¿verdad? Cada parroquia agrupada podrá contar con un párroco, cada una, o un párroco para todas, o un grupo de sacerdotes insolidum, que eso lo vamos a ver ya la última sesión, ¿verdad? El siguiente mes, pero un grupo de sacerdotes insolidum, es decir, un grupo de sacerdotes establecidos para llevar la cura pastoral juntos llevar la cura pastoral de esa unidad, ¿verdad? Para que atiendan toda la agrupación. El obispo diocesano deberá establecer con claridad las funciones y la relación entre los padres, porque en todo este tipo de decisiones hay que dejar muy claro quién va a llevar la cabeza en este asunto, ¿verdad? Cuando es un solo párroco para toda la unidad, bueno, un solo sacerdote al frente de la unidad pastoral, pues es más fácil. Pero cuando en la unidad pastoral, cada parroquia tiene su párroco, o cuando es un grupo de sacerdotes insolidum, se tienen que establecer muy bien las relaciones, de qué se va a encargar cada uno y cómo se van a relacionar entre ellos. ¿Okay? Bien. El obispo diocesano también deberá determinar si cada parroquia agrupada debe tener su propio consejo pastoral, pero siempre, ¿verdad? Cada parroquia lo que sí debe conservar es su consejo de asuntos económicos, ¿verdad? Lo dice el documento, no lo dice el documento. ¿Y por qué? Porque la cuestión económica siempre es un tema álgido, y los laicos siempre defienden con mucha razón pues aquellos recursos para los que han trabajado mucho, ¿verdad? Entonces, el Consejo de Asuntos Económicos siempre se establecerá por parroquia, pero se puede establecer un consejo pastoral por toda la unidad pastoral, ¿verdad? Si es oportuno que se constituyan servicios pastorales comunes también, catequesis común, pastoral juvenil común, pastoral familiar común, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, también existen, bueno, en cuanto a la zona pastoral estamos más familiarizados. En muchas diócesis existen ya así las zonas pastorales. La zona pastoral puede agrupar distintas vicarías foráneas o distintas zonas pastorales o distritos pastorales, y están bajo la guía de un vicario episcopal. Este vicario episcopal tiene potestad ejecutiva, es decir, puede hacer las veces del obispo en la zona, ¿verdad? Por ejemplo, puede celebrar las confirmaciones, ¿verdad? Esto sucede en muchas diócesis en las que se hace la división por zonas pastorales. Existe un vicario episcopal, y este vicario episcopal tiene, por lo general, se le delega la potestad de hacer las veces del obispo. Un ejemplo es al celebrar las confirmaciones, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta aquí le dejamos. El número 8 lo vemos ya la siguiente sesión. Quisiera yo que ahora participen ustedes abriendo los micrófonos para que me digan qué resonancias tienen de este tema y qué ideas, qué les ha inspirado el Espíritu Santo después de ver esta segunda sesión de nuestra formación. Adelante, si gustan, levanten la mano y les vamos dando acceso a quien
a quien vaya comentando. Bueno, tenemos un comentario aquí en el chat que dice, una precisión en su número de 38 relaciona a las lecturas de los documentos vaticanos con Lumen Gentium. No es 13, sino 9. Ok, muy bien. Perfecto, pero sí está muy relacionado con Vaticano II. Gracias. Muchas gracias por la precisión. Adelante. Muy bien, Edgar. Hola. Mira, yo soy de Aguascalientes, soy vicepresidente de Junta Diocesana y expresidente del MEP. Y pues me ha inspirado el Espíritu Santo recientemente a formar un grupo de apostolado de formación para liturgia, rezo del rosario y encaminados a pues acercar a esas personas que se han retirado de la iglesia y que se han ido con los mormones, con los testigos de Jehová, pues a hacerles ver que pues fueron bautizados, tienen la unción del Espíritu Santo y hemos logrado rescatarlos, regresarlos a nuestra iglesia. En este trabajo pastoral que hacemos aquí en Aguascalientes, dentro del MEP, y en donde tengo el apostolado litúrgico, profético y social Santo Tomás de Villanueva. Entonces, muy interesante el tema que has dado, habría emprendido mucho y creo que me va a ayudar para el grupo con el que estoy trabajando, en donde pensamos salir hacia las comunidades que no tienen acceso a iglesias porque están muy retiradas de la zona urbana. Muy, muy bien, Edgar. Y bueno, esto es parte del criterio de seguir nuevas rutas, ¿no? Nuevos caminos para la evangelización. Así es, seguir nuevos caminos y sobre todo ahorita que está tan de moda la resiliencia, ¿verdad? Que tenemos que adaptarnos a esas necesidades. Tenemos que Excelente. aprender a ser resilientes y sobre todo, pues, rescatar los valores que se están perdiendo mucho, los valores de fe, de caridad, sobre todo. Yo trabajo también en un grupo de atención de adultos mayores de comedor cada martes, entonces, pues es muy bonito de atender esos adultos mayores que están marginados, indigentes, que se acercan y que pues los he acercado también a la iglesia, que renueven sus sacramentos, asistan a misa, se confiesen y pues he logrado frutos muy notables gracias a Dios. Gracias. Bendito Dios. Muchas gracias, Edgar. Hasta luego. Adelante, José Parada. Bueno, pues me vuelve a caer como un repaso nuevamente de las circunstancias que vive la iglesia, ¿no? Y sobre todo, pues que pues se formó un grupo donde se manifiesta algo muy claro. O sea, no hay una labor de caridad, sino hay un sentido de justicia, bajo lo cual, pues en esta misma grupo, pues se trata de llevar a cabo pues una pastoral no solamente a nivel de conjunto, en las tres líneas: misión, salud y obviamente caridad. Esto es a razón de que pues ya uno ha estado a veces preparándose con la gente también, pero muchas veces quiere no solamente quedarse en la teoría, ya pues se ve implicado a comprometerse ya sea por horas o incluso hasta por su propia ocupación, ¿no? Porque en este grupo, o sea, además de contar con la asistencia de algunos sacerdotes, pues también hay gente ya, psicólogos, hay también otro tipo de profesionistas, pues que nos ayudan con estos tipos de profesionistas son pues en la línea de servicio social y obviamente un servidor, ¿no? Junto con otros que manejan también el estado de enfermería. Aquí la única cuestión es que a veces tratamos de abrir un poco más el espacio y sin embargo nos topamos con la residencia de que también hay sacerdotes que dicen, sí, bienvenido, pásame el proyecto y todo, y te hablamos. Y parece al decir de los trabajos, ahí te hablamos. Pues eso nos lleva a cuestionarnos, ¿no? Si son los primeros promotores junto con el obispo, ¿qué ocurre?
no les cae el 20 o simplemente pues ya se alinearon al lado de aquellos que dicen, yo solamente soy observador y me dedico a lo mío. ¿Cuál es? Pues llevar los sacramentos, hacer la misa, y ahí la dejamos, y esa es mi labor pastoral, y haciendo hincapié, pues como que se quedan en una parte de la evangelización, ¿no? No en el complemento, que es la evangelización que se quiere al lado de aquellos que son más. Mencionaba usted sobre la cuestión de los que sufren, ¿no? Y que el Papa incluso llega a llamar a ese tipo de personas los descartados, ¿no? Los que parecen invisibles, pero que están ahí presentes, que Así es. incluso son los que también dan la identidad a nuestro pueblo. Entonces, ese es nuestro, digo, me sirve como de aliciente, me sirve también de repaso, pero a la vez también me vuelve a preguntar, entonces, ¿qué está pasando con esa formación del mismo clero? Porque ya saliendo, ya se ordenan, pasan 2 años, les dan los cargos, pasan otros 4 años, llegan a ser párrocos, pero de la comunidad solamente le dan en la vida de los sacramentos, no en la vida de ayudar a la promoción humana, mucho menos a la promoción de solidaridad ni de justicia, como que se les apartan. Y eso nos implica y realmente es cuando dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Porque siguen todavía poniéndose en la postura y dicen, bueno, ¿tú qué me puedes enseñar? A pesar de que uno está a lo mejor en una preparación constante, ellos siguen en esa postura. ¿Tú qué me puedes enseñar? Casi nos llegan a decir, ahora los patos le tiran a las escopetas. Bueno, José, digo, excelente, excelente tu reflexión y estoy de acuerdo contigo y muchas veces nos pasa a los padres, ¿verdad? Que nos falta capacidad de diálogo y de discernimiento. Y es nuestra chamba el hacer ese discernimiento. Pero nos falta capacidad de diálogo y de discernimiento en una actitud de constante conversión. Por eso el Papa nos está invitando a esto. Entonces, bueno, tu pregunta es una pregunta muy interesante eh, que, que pues estoy de acuerdo que se dan esas realidades y que tenemos que ponerle remedio desde el seminario, ¿verdad? Desde el seminario. Yo, por mi parte, ¿qué te puedo decir? Que yo en enero estuve dando el ejercicio espirituales a los filósofos en Monterrey y diciéndoles, hablándoles de la conversión pastoral y de que están llamados a ser pastores dialogantes, escuchar a la gente, escuchar a las personas que tengan iniciativa. No podemos cerrarnos porque eso nos cierra también al Espíritu Santo y a las dinámicas de conversión, ¿verdad? Bueno, pues hay que seguir insistiendo en esto. José, yo te invitaría a que insistas en el diálogo con los pastores también. O sea, y dialogar con los sacerdotes. Oiga, padre, quiero platicar con usted. Oiga, padre, la vez pasada me dijo que lo iba a ver y quiero saber si ya lo vio y quiero que me conceda una entrevista bien, o sea, en su oficina y dialogar bien. O sea, no nomás en el pasillo, ¿verdad? ¿Sale? Muy bien, gracias, muchas gracias, José. Roger, adelante. Ahí está Abraham. Igual si quieres tú primero, Abraham, levantaste la mano primero. Abraham creo que ya participó, pero si quiere volver a hacer algún comentario, Abraham. Muy bien. Perdón. Sí, sí había participado, no. No, digo, mi reflexión nada más es en el sentido bueno, de los puntos que vimos el día de hoy, sobre que, digo, la importancia que tiene obviamente la evangelización, el apostolado, ir en busca de aquellos que no están bautizados, ¿verdad? La misión de la iglesia, la misión de los laicos, pero de una manera organizada y ordenada, estructurada, ¿verdad? Lo que comentaba de la parte de la estructura que nos da sentido de iglesia, que no somos un grupo nada más, que no somos una parroquia nada más, sino que como grupo pues estamos incorporados pues, a una parroquia, a un decanato, a una diócesis, que tenemos un obispo, ¿verdad? Un párroco. Entonces todo eso nos da sentido de iglesia y que realmente pues no podemos estar tomando
o haciendo a lo mejor actividades sin perder de vista esa parte de la eclesialidad, ¿verdad? De que pertenecemos a un todo y que debemos ir caminando juntos, ¿verdad? Eso es bien importante y como lo mencionaba por ahí, le da sentido a lo que hacemos y también nos caminamos juntos, ¿verdad? Como iglesia, no como los hermanos separados, ¿verdad? Creo que por ahí lo había escuchado con algún párroco de que no son iglesias separadas, no son hermanos separados, somos iglesia, estamos todos juntos y pues le da sentido y le da trascendencia a lo que cada uno como grupo, como movimiento podamos hacer, ¿verdad? Nada más es mi comentario. Muy bien, muchas gracias, Roger. Adelante, Jenny. Órale, una voz femenina, por favor, aquí en nuestra reunión. Padre Jesús, buenas noches a todos. Mire, como siempre, su exposición muy clara, muy fácil de entender. Padre, yo quizá soy de la corriente más no activista, pero sí más de acción. Yo de verdad reconozco y les reconozco a todos los grados de formación que tenemos, desde las bases más pues básicas de la acción católica, desde los que empezaron en ACAN hasta los que ya se fueron incorporando a las distintas ramas de la acción católica. Y el MEP es un potencial muy grande para hacer la vida, como lo dice San Pablo, una fe sin obras es hueca, es totalmente, pues hasta cierto punto, y me corrige usted, padre, si estoy mal, pero es hasta inclusive, pues, ambigua. O sea, sí tengo fe, sí me preparo, estoy en cursos, pero la acción, ¿cuándo? La acción, ¿cuándo se va a dar? Créame que ahorita con esta pandemia es bien difícil la evangelización por el mismo miedo que tiene la gente pues a contagiarse, y el temor de quien ya vivió la enfermedad, el temor pues de volver a caer en ella. Pero sí, padre, con lo que usted decía de, pues que las parroquias tenemos que estar vinculadas, el clero de alguna forma con lo que mencionaba Jorge, y lo que usted les comentó a los filósofos pues sí, de que se abran al diálogo, pero sí también nosotros tener dispuestos a hacer, a ayudar en lo que nos pidan los párrocos, porque en lo personal, sí se lo digo con un poquito de tristeza, en Puebla la acción sí la hay, pero es corta, llega a dimensiones no tan, Sí, este es de no toda como la quisiéramos ver. Entonces, pues esa es mi aportación, Padre Jesús. Voluntad hay, formación hay, así como lo dijo Jorge, hay tanatólogos, hay psicólogos, hay maestros, o sea, todos tenemos cierta formación, tanto espiritual, académica, nada más que sí el alcance no está siendo el que quizá era la diócesis. Muchas gracias, Jenny. Muchas gracias por la aportación. Es una realidad, ¿verdad? Lo que nos has compartido tú es una realidad que la acción cuando, ¿verdad? Y que la pandemia nos ha dificultado mucho la acción. Y es momento, y precisamente por eso estamos reflexionando este tema, es momento de empezar a pensar en nuevas rutas para seguir promoviendo el encuentro con Cristo. Y una de esas, pues, es esta acción, por ejemplo, esta iniciativa del MEP que han tenido Silvia y los chicos del MEP, pues es hacer algo, vamos a hacer algo, ¿verdad? Vamos a ponernos a pensar para que luego cada quien en sus parroquias, en sus comunidades, haga algo, ¿verdad? Hagamos algo, empecemos a movernos y a promover, pues, acciones, no solo acciones, ¿verdad? También formación, pero que encaminadas a acciones de evangelización y que tengan ahorita, por ejemplo, incidencia en la gente que sufre, la gente enferma, la gente que tiene
que tiene disminuido sus ingresos económicos. Ahorita hay muchas oportunidades de ayudar, porque hay mucha carencia en nuestra sociedad, ¿verdad? Los migrantes, Gracias, Padre. etcétera. Bueno, ¿alguien más? Gracias, Padre. De nada, hija. Silvia, adelante, Silvia. Hola, buenas noches. Pues es retomando un poquito los comentarios que han dado. Creo que al final la estructura que la iglesia da nos hace trabajar conjuntamente y de manera organizada, y eso nos hace estar en unidad. Si bien de repente puede ser a veces un poquito complicado por las situaciones, por el párroco, por muchas otras cosas, creo que lo que comentaba hace rato en una presentación, esa vocación a la evangelización nos tiene que mover. O sea, ya comentaba Jenny, ya tenemos formación, ya tenemos muchas herramientas que nos van a ayudar a hacer un apostolado nutrido, no una actividad vacía de simple activismo, sino una manera de transmitir el evangelio a través de algunas acciones sociales, basándonos en una formación que nos ayuden a llegar a las personas más necesitadas. Entonces creo que esto nos puede dar pautas para que entendamos que podemos trabajar en unidad, en comunión con la estructura de la iglesia, y saber que somos parte viva de esa estructura. O sea, que más que algo documentado es que nosotros los laicos, porque al final está el párroco, está el vicario, pero quienes le dan vida a la parroquia y le dan toda la estructura de la iglesia, pues somos nosotros. Entonces, tener como que esa disposición de trabajar en nuestros espacios, en donde nos toca, en nuestra parroquia, en nuestro centro de reunión, en cualquier lugar donde nos encontremos. Sí, y yo les invitaría a considerar la dinámica del reino. Acuérdense cuál es la dinámica del reino de Dios. ¿A qué se parece el reino de Dios? Nos dice Jesús en el Evangelio. ¿A qué se parece el reino de Dios? Se parece a una pequeña semillita de mostaza que crece y se hace un arbusto, o se parece a una medida pequeña de levadura que hace que el pan crezca. Es decir, a veces pareciera que nuestra sinergia es pequeña, que no va a tener incidencia, que no va a tener resonancia, pero estamos participando en esta dinámica del reino que va a hacer que crezca, que se haga un arbusto grande, ¿sí? Así es que no se sientan como que es que estamos haciendo muy poquito. Por ejemplo, nos estamos juntando esta noche a reflexionar aquí. Pues, ¿y qué es lo que estamos logrando? Pues no sabemos a dónde lo vaya a llevar Dios, ¿eh? No sabemos todas las iniciativas que puedan salir de ustedes. Acuérdense que yo al final les voy a dejar los materiales de las diapositivas para que ustedes lo repliquen donde quieran. Pero ya que terminemos el documento, les voy a pasar las diapositivas y luego lo de Fratelli Tutti, perdón, lo de Laudato Si y luego lo de Fratelli Tutti, ¿verdad? Bueno, me parece que, bueno, no sé si alguien más quiere intervenir o ya nos vamos despidiendo porque también ustedes tienen que descansar, hijos, por favor. No sé si, padre, no sé si hay algunos de los que sea la primera vez que se conecten, nada más para que mencionen de dónde son, quiénes son, ¿verdad? Digo, de los que no se conectaron, a lo mejor los que sea la primera vez, digo, pudiera ser. Órale, vamos a pasar a presentarnos los que están la primera vez, los que se conectan por primera vez, por favor, preséntense para conocernos. Yo soy Angélica Sierra, del grupo de Señoras de Acción Católica, y también se conectaron dos chicas que son hermanas, se llaman Ana Paula y Fernanda, nada más que ahorita ya cuando empezaron las preguntas ya se salieron ellas, y ellas son de la Ciudad de México. Ellas no están en ningún grupo. Yo las invité, son familiares. Ok. Bien, Angie, pues bienvenida, Angie. Y también, Gracias, y bienvenidas a ellas para la siguiente vez que se vuelvan a conectar. Gracias, padre, sí. Y muy interesante, me gustó mucho, aprendí muchas cosas. Bien. Mari, o alguien más. Mari, si gusta, active su micrófono. No, nomás le encendí.
Bueno, a sus órdenes, María Becerril, soy de Morá y me gusta mucho todas estas pláticas que nos ayudan pues a recordar y a aumentarlas a nuestros movimientos, ¿verdad? Nuestro trabajo que nos hace mucha falta estar siempre preparados. Y muy bonito, muy interesante y pues a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas María. gracias. Hay otras dos personas, padre, Alejandra e Israel, que escribieron en el chat que aparentemente tienen problemas con el micrófono, pero que están conectados. Bien, bien. Padre. Excelente. Yo soy Gaby Castillo del grupo ACAN. Estoy muy contenta de escuchar su plática. Muchas gracias, padre. Soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Saludos, Gaby. Muy bien, saludos hasta allá, hasta Ciudad Victoria. Gracias. Israel. Padre, buenas noches. Buenas noches. Me llamo Jesús Israel de la Cruz Delgado. Es la primera vez que entro aquí al tema y me pareció muy interesante su tema. Vivo en Aguascalientes, México, y soy de la Cofradía del Rosario. Muy bien, bienvenido. Muy bien, bienvenido, Jesús Israel. Saludos hasta allá, hasta Aguascalientes, ¿verdad? Sí, padre, de Aguascalientes. Bien, bien. Bueno, ¿alguien más que quiera saludar, presentarse, comunicarnos algo? Pues nada más los muchachos, las personas nuevas que si no están en el grupo de WhatsApp que se hizo, no sé si puedan pasar el teléfono a ya sea Yeshua o a Silvia, ¿verdad? Digo, para que se agreguen al grupo de WhatsApp, que es un grupo de comunicación de este curso, ¿verdad? Digo, nada más. Si no los tienen en sus contactos, pues pongan el teléfono y ahorita los apuntamos por aquí en el chat. Sí. Por favor. Sí, les iba a comentar eso, que los que no estén en el grupo de WhatsApp, ahorita en el chat, por favor, dejen sus teléfonos para que nosotros podamos agregarlos más tarde y recordarles la próxima sesión. También agradecerles a todos los que se conectaron la primera o segunda vez. Muchas gracias por conectarse. Esta sesión ya la subiremos a un canal de YouTube, el canal de YouTube del Padre Chuy, y la estaremos compartiendo por Facebook. Entonces, pues les recordamos, van a ser todas las sesiones el segundo miércoles de cada mes. Entonces, vamos a estar mandándoles la información para recordarles y nuevamente la liga para que puedan ingresar. Sí, ya acercándose Semana Santa les decimos, o sea, para la de abril, porque me parece que va a ser la Semana Santa. Pero bueno, ya en la próxima sesión vemos cómo quedaríamos en abril, ¿verdad? Bien, ya nos mandaron aquí. Ok. Bueno, si gustan, Silvia o Roger, apunten los teléfonos que nos están dejando en el chat. Mientras, pues, vamos haciendo una oración para terminar y despedirnos en la presencia del Señor. Les quería invitar si alguien de ustedes nos quiere apoyar con la oración, con una oración ahorita al final, y yo les doy la bendición, ¿verdad? Pero si alguien de ustedes nos apoya con una bonita oración. ¿Quién se anima? Angélica. Angie. Sí, Señor, te damos gracias porque nos permitiste reunirnos en tu nombre para aprender más sobre la iglesia que tú nos dejaste. Te pedimos que derrames tu espíritu sobre nosotros, sobre nuestras familias y organizaciones, para que seamos dóciles a lo que tú deseas que realicemos, Señor. Te pedimos que nos guíes, nos lleves hacia donde tú desees
Y también te pedimos que envíes operarios a tus mies. Te lo pedimos, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de Dános cada día. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos. Guárdanos de todo mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu. y la bendición de con Dios tu Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que pasen muy buenas noches Amén. y nos vemos en marzo. ¿Sí? Dios me los bendiga. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches. Descansen. Gracias, buenas noches. Padre. Mari, Todos, gracias. gusto verla, Mari. Igualmente, mucho gusto.